Dios les bendiga, mis amados. Nuevamente aquí, miren qué alegría. Ya gracias a Dios hemos avanzado. Ya vamos por la clase número 11. Y hoy quiero que hablemos con la ayuda siempre del Señor y de este libro que nos ha ayudado bastante, de esas herramientas, casualmente, de esas herramientas que tiene que tener un servidor, las herramientas de un servidor. Mire que dice aquí, dice la palabra que un servidor equipado tiene un sacerdocio activado. Entonces, démosle vuelta a esto. Un servidor desequipado es un servidor sin activación. Fuimos diseñados para servir y el ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. En Juan 13:15 dice, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Mire qué hermoso, porque tenemos que entender que Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y si ese es el ejemplo que Él nos dejó, hay que hacerlo. Para poder servir, fuimos equipados con dones, talentos y habilidades, pero también con herramientas apropiadas que nos ayudarán a hacerlo como Él espera. Proverbios 14:4 dice, sin las herramientas apropiadas, el trabajo no da fruto. Con buenas herramientas se saca mejor provecho. Proverbio, anótelo ahí, Proverbio 14:4, TLA. Ok. Definamos entonces qué es una herramienta. En lo natural, es un objeto elaborado para permitir o facilitar una tarea. Sin ella no se podría realizar o sería más difícil por falta de fuerza, movilidad, dimensiones, etc. Ahorita me le pongo aquí el relojito también. Mire que aquí tengo también mi otra herramienta yo, mire. No se puede hacer un trabajo sin las herramientas adecuadas. Es un conjunto de instrumentos elaborados con el fin de permitir a los trabajadores el desarrollo de tareas especializadas al entorno a cual pertenece, con el fin de mejorar el procedimiento que les lleva a cabo para su realización. Usted ya sabe que es una tarea, hermano, una herramienta, perdón. Siempre que tenemos las herramientas adecuadas, los trabajos se vuelven un poco más fáciles, pero cuando no las tenemos se vuelven un poquito más complicados. Se pueden hacer, sí, pero un poco más complicado y un poco más tardado. Lucas 4:8 dice, porque Jesús le dijo a Satanás, vete de mí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire qué hermoso, hemos nacido para servirle al Señor, pero con las herramientas adecuadas. Ya Él nos dejó esas herramientas. Ministrando, dice que cuando vemos este verso, la palabra servirás, y buscamos sus diferencias a secciones, en los originales griegos encontramos que viene de la palabra latreuo, la G3000, que significa ministrar a Dios, rendir homenaje, rendir servicio y rendir culto. Mire esa palabra servirás lo que significa. Entonces, dice acá, ahora bien, si regresamos al texto base, podemos ver que para poder desarrollarnos de manera correcta este trabajo, es necesario que el servidor esté equipado con las herramientas apropiadas, de manera que al hacer uso de ellas, estas permitan que el servicio dé el fruto esperado por el Señor, un fruto que sea provechoso. Esto es de mucha importancia porque la palabra provechoso quiere decir abundancia y multitud, lo que nos habla de dos cosas. La primera es que cuando el servidor tiene las herramientas adecuadas, se notará, porque habrá en él o ella abundancia de fruto. Y la segunda es que este fruto hace que venga multiplicación de servidores. Mire qué hermoso. Pero ¿en qué nos basamos para decir esto? Mateo 12:33 dice, o haced bueno el árbol bueno y bueno es su fruto, o haced el árbol malo y su fruto, porque el fruto se conoce el árbol, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces, estudiemos quienes utilizaron las herramientas sacerdotales de forma incorrecta. Nadab y Abiú, ellos tenían fuego, pero un fuego extraño. El uso incorrecto del incensario. Eso está en Levíticos capítulo 10, versículo 1. ¿Por qué fue fuego extraño que ofrecieron? Porque Nadab y Abiú, siendo sacerdotes que servían en el tabernáculo, no trasladaron el fuego del altar del holocausto al altar del incienso, como fueron enseñados. Ellos llevaron un fuego común, el cual Dios no había pedido. Eso lo miramos en Levíticos 6:12. Tenían el conocimiento de cómo hacerlo, pero decidieron en esa oportunidad hacerlo a la manera de ellos, lo cual no agradó a Dios. Y notemos cómo terminó
este servicio de los sacerdotes que realizaron. Salió fuego delante del Señor, el fuego los quemó, que manifestó su gloria. Los quemó el fuego, eso está en Levítico 9:24, fuego de gloria consumió el holocausto de las grosuras. Ok. Lo que era un servicio a Dios terminó en muerte, lo cual nos deja una tremenda enseñanza a nosotros, los sacerdotes del nuevo pacto, según el orden de Melquisedec. No podemos servir como a nosotros se nos ocurra. Aprendamos a seguir instrucciones de nuestras autoridades. No podemos ofrecer al Señor algo que va contrario a como Él lo pide. Para poder servir debemos hacerlo en pureza, buscando la santidad cada día. Debemos hacer buen uso de las herramientas de servicio, de los dones, talentos, habilidades que Dios nos da. Ser reverentes en su casa y en el desarrollo de nuestro servicio. Presentemos un servicio aceptable a Él. Servir es sinónimo de adoración, por lo tanto debemos hacerlo como está escrito. Nadab y Abiú utilizaron de forma incorrecta el incensario, una herramienta sacerdotal, y ofrecieron fuego extraño, un fuego que Dios no había ordenado. El incienso en nosotros es la oración, es decir, que una de las herramientas en nuestro equipamiento para servir es la oración, la cual nos ayudará a tener comunión con el Señor, reconocer nuestras faltas, pedir perdón y enmendar para servir al Señor y que esta sea una ofrenda agradable a Él. Somos los responsables de mantener encendidos el fuego del Espíritu Santo en el altar de nuestras vidas. Eso, hermano, hay que tenerlo siempre presente. Con la oración es importante que lo hagamos. Vamos a ver, 1 Samuel 2:17. Era pues el pecado de ellos, hijos de Elí, enorme a los ojos del Señor, por cuanto retraían a la gente a sacrificar al Señor. No respetaban ni obedecían a Dios. Ellos sabían el camino que tenían que seguir, pero ellos usurpaban el orden y quitaban las ofrendas antes que llegaran al Señor. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres menospreciaban la ofrenda al Señor. Mire qué lindo, hermano, reconocer estas cosas, porque a veces queremos actuar a nuestra manera o de nuestra forma de pensar y no es así, es como el Señor lo estableció. Ovni y Fines eran sacerdotes hijos de Elí, servían en el santuario, pero habían perdido el respeto por lo sagrado y descuidando las instrucciones sacerdotales de servicio, a tal punto que enviaban a los jóvenes a traer alimento crudo antes de que se quemara la grosura. Iba a ser de ellos, pero se adelantaban. Nos enseña que ellos, en 1 Samuel 2:17 nos enseña que ellos menospreciaban la ofrenda del Señor. Esta palabra menospreciar en el hebreo es la H5006 y es Naab. Y esta menospreciar es abominar, despreciar, blasfemar, desechar, despreciar, menospreciar, irreverencia, provocar a ira y tener en poco. Pero si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado, sería mejor que te arrojaras al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Marcos 9:42. ¿Esto de qué nos está hablando? De ser un buen ejemplo para los nuevos. Que ellos miren la reverencia como tienen que ejercer las cosas, el servicio en la casa del Señor, gracias a nuestro ejemplo. ¿Cuáles son estas herramientas espirituales que debe utilizar todos los servidores? Todos. ¿Para qué sirve cada una de estas herramientas? Vamos a la luz de la palabra. De la palabra de Dios, algunos utensilios de los sacerdotes utilizaban al momento de ministrar al Señor, tanto en el tabernáculo como también en el templo de Jerusalén. Estos utensilios nos sirven de figura para enseñarnos cuáles son las herramientas espirituales que como servidores debemos de tener para desarrollar un servicio agradable a Dios. Nos concentraremos en ello para poder desarrollar cuáles son estas herramientas. Primero, claderos, palas y tazones. Primera de Reyes 7:45. Los calderos, allá estaba mal escrito, los calderos, las palas y los tazones, todos estos utensilios que Hirán hizo para el rey Salomón en la casa del Señor eran de bronce bruñido. Comencemos viendo por qué relacionamos la palabra utensilio con la palabra herramienta. Cuando nos vamos a estudiar el original de la palabra utensilios en el diccionario de definiciones hebrea, encontramos que viene de la palabra hebrea kelili, que quiere decir, entre sus muchas acepciones, herramientas de trabajo. Por eso es que se amarra de esta forma. Nuestras herramientas espirituales en el servicio, dice que
Esto nos abre totalmente el camino para poder ver tipificadas a cada uno de estos utensilios, nuestras herramientas espirituales en el servicio, ya que estos eran utilizados por los sacerdotes a la hora de ministrar al Señor en el tabernáculo o en el templo. Por otro lado, es importante que veamos que estos utensilios eran hechos de bronce bruñido. En las escrituras el bronce significa juicio. Sin embargo, para efectos de esta enseñanza, concentraremos no solamente que eran de bronce, sino que estaban bruñidos. Cuando se habla de bronce bruñido, no se refiere a cualquier tipo de bronce, se refiere a un bronce pulido, fino, blanco y brillante. Este tipo de bronce tiene relación directa con nuestro Señor Jesús. En Apocalipsis 2:18, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Miren dónde aparece la palabra bronce bruñido. Dice esto, que los pies de nuestro Señor sean como el bronce bruñido. Nos habla de un caminar perfeccionando en santidad. Esto es hermoso porque al aplicarlo nosotros podemos decir que las herramientas de nuestro servicio deben ser santidad, deben ser en santidad y utilizadas en el perfeccionamiento que nosotros hace al Señor Espíritu Santo. Entonces, hermano, lo primero que miramos aquí es que nos habla de un caminar en santidad. Sí, un caminar, un servidor, una herramienta de un servidor tiene que ser que su caminar ande, esté y vaya a estar en santidad. Pasado no lo podemos arreglar, pero el presente sí, andar en santidad, y el futuro anhelar andar en santidad siempre. Habla de caminar en santidad. Calderos, nos habla la palabra de Dios. Dice que la palabra hebrea, los calderos nos hablan de palabra de Dios. Viene de la palabra hebrea cuyo original viene del shir, significa caldero o olla. Esta es la misma palabra que aparece en Segunda de Reyes. Cuando Eliseo regresaba a Gilgal, había un hombre en la tierra, y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado: pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. En este pasaje encontramos que había una fuerte hambruna en la tierra, lo que nos habla de la falta de palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual. Pero encontramos a un servidor, que un servidor debe tener un caldero lleno de la palabra de Dios para alimentar a los demás hermanos. No importa en qué área del ministerio sirvamos, siempre debemos estar alimentándolo de la palabra. Mire qué hermoso. Entonces, otra, hermano, herramienta de un servidor es los calderos, y eso nos habla de tener palabra de Dios. Palabra, estar llenos, hermano, de llenarnos continuamente de la palabra de Dios. Primero para nosotros, lógicamente, es el alimento espiritual que nuestro espíritu necesita, pero también para dar un consejo, para poder tener revelación, para poder enseñar en la palabra. Un servidor tiene que tener palabra. De eso nos habla la palabra calderos. La olla dice que la olla debía ser grande, lo que nos enseña que debemos abundar en palabras para alimentar también en abundancia. Pero vemos que había algo en el potaje que podía traer muerte a los que se alimentaran de ella. Y notemos que los profetas ordenan en Primera de Reyes, él entonces dijo: traedme harina, y le esparció en la olla y dijo: date comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Por qué dijo el profeta traer harina? Precisamente vemos que para que haya harina, primero se da el trigo, y del trigo salen de los granos. Entonces el trigo es la palabra de verdad, logos, y la harina es la palabra, trigo, ya procesada, el rema. Entonces que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y se hace vida en nosotros. Mire qué hermoso entonces, porque lo que habla de harina, la harina sale, hermano, del trigo, y el trigo sale de la palabra que uno puede tener. Entonces, ¿cómo le vamos a quitar la muerte a la olla? ¿Cómo le vamos a quitar la muerte a las personas? ¿Cómo le vamos a quitar nosotros mismos la muerte de encima? Por medio de la palabra. El logo, dice acá, el logo es la palabra objetiva, en cambio el rema es la palabra subjetiva, que cuando María recibió la visita del ángel, él le dijo: le traigo un rema de Dios. Por eso María pudo decir: hágase conmigo conforme a tu palabra. Rema. Dios le había hablado a ella específicamente. El rema de Dios no es independiente de logos, pues se basa en él. Cuando Dios nos habla de manera específica, el Espíritu Santo usará el logos para hacerlo. Mire qué hermoso. Y lo hará aplicándolo a nuestra situación presente. Una porción del logos se transformará en el rema para nosotros y suplirá nuestras necesidades. Por ejemplo, cuando el Señor confesó a Satanás en el desierto y dijo:
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, rema, que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El Señor había recibido el rema de Dios, ese era su alimento, por tanto no necesitaba convertir las piedras en pan. Se cuenta el caso de una joven que era muy miedosa y que no soportaba la oscuridad. Cuando a ella se le habló, no temas, y descubrió que en la Biblia aparece 365 veces esa expresión, entonces ella pensó que era la respuesta de Dios para vencer el miedo cada día del año. Desde entonces ella no tuvo más temor. Había recibido un rema de Dios. Ahora, ¿cómo obtener estos remas? Primeramente debemos estar muy familiarizados con el Logos. Tenemos que estar llena nuestra mente y nuestro corazón con la palabra escrita, que es Logos. El Espíritu Santo tendrá provisión para hablar en situaciones determinadas. El Espíritu Santo tomará la letra de la palabra Logos y la transformará en espíritu, pues la palabra rema es espíritu y vida, es la palabra viva de Dios. Entonces, del logo, que es toda la palabra, el Señor nos trae un rema para nosotros en cada etapa de nuestra vida. Para que aterricemos entre logo y rema, el logo ya le dije, es toda la palabra, pero el rema es una parte que sale para nosotros y nosotros decimos, esa es para nosotros. Por ejemplo, aquel versículo tan famoso que es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está la fortaleza que yo necesitaba. Ahí está el logo, el rema de Dios. Entonces, hay que estar lleno de la palabra de Dios. Un servidor necesita estar lleno de la palabra de Dios. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo nos mantenemos? ¿Cómo, hermano, seguimos adelante? Con la palabra, con la palabra. Y de los logos, que es la palabra, sale el rema. El espíritu es el que da vida a la carne, para nada es provechosa. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Si no nos abrimos a la palabra de Dios, logos, para que abunde en nuestros corazones, los remas abundarán también en nuestras vidas. Es decir, iremos siendo transformados en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ok, pero viene otra herramienta, que es las palas. Dice que la palabra en hebreo viene de ya, que es la H3257, pala, paleta, tenaza. Sí, esta palabra significa también eliminar y barrer. ¿A qué quiero llegar yo acá? Que hay que sacar todos los malos pensamientos, hermano. Retirar las cenizas, para eso servían las palas. Mire qué lindo. Eso es sacar todo lo que no nos sirve a nosotros, los malos pensamientos, los malos recuerdos, la ira, la contienda. Esa pala, para eso es que sirve. Hay algunos servidores que no tenemos esa herramienta y por eso estamos llenos de cosas en nuestra mente. Yo creo, yo siento, yo pienso. Dejemos de estar teniendo cosas que son negativas a nuestro espíritu, que no nos van a edificar, y usemos esa herramienta que es la pala para sacar todo lo que el Señor no le agrada. Mire lo otro, lo que dice que son tazones, y esos tazones son habilitación. Sembramos vida para cosechar vida. La palabra hebrea aquí es la H101, que es agán, tazón, fuente ceremonial y copa. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, Éxodo 24:6. Esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo: aquí la sangre del pacto. La palabra rociar, cuyo original viene de mixrat, del hebreo 42:19, es tazón, como si fuera para rociar. Copa, jofaina, lebrillo, viene de una raíz primaria que significa cubrir o sembrar. Estos tazones eran utilizados por los sacerdotes para recolectar la sangre de los sacrificios, para rociarla sobre el altar y sobre el pueblo, y tenía como finalidad solemnizar el pacto de Dios para con los hombres. Esto nos lleva a entender que Dios ha ratificado un pacto con nosotros, pacto que no puede ser invalidado y no se le puede añadir condiciones. Mire qué hermoso. Esto es lo que son tazones, un nuevo pacto. Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Es un nuevo pacto por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos recibido la salvación de nuestras almas. Pero también por medio de este pacto hemos sido habilitados para ejercer un sacerdocio en el orden de Melquisedec. Dice Hebreos 7:17,
pues de él da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es un nuevo pacto, ministro de un nuevo pacto. El pacto es el espíritu que da vida. Finalmente, la raíz primaria de donde se origina tazones tiene que estar entre sus significados sembrar. Así que cuando entendemos que hemos sido rociados con la sangre de nuestro Cordero Pascual y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nuestro servicio pasa a otra dimensión, una dimensión donde sembramos vida y cosechamos vida. Recuerde que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Ok, miremos otro acá porque nos aparecen unos platos, cucharas y cubiertos. Éxodo 37:17. También los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, cucharas, cubiertos y jarras. Esos platos nos hablan de consagración mediante el llamado. Mire que esa palabra, cuyo original viene de Kerat, la H7086, significa plato, viene de una raíz primaria que significa separar, apartar. ¿De qué nos habla esto entonces, hermano? Que tenemos que apartarnos para Él, que tenemos que vivir de una manera distinta a la de los demás, como hizo Daniel, se propuso en su corazón no contaminarse. Estos platos eran utilizados para el sacerdote, específicamente en la mesa de los panes de la proposición. Estos eran colocados en ofrendas al Señor cada día de reposo. Estos panes representan el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Romanos 9:11 dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo para el propósito, esta palabra es la misma utilizada cuando leemos panes de la proposición de Dios conforme a su elección, permaneciera no por las obras, sino por aquel que los llama. La palabra platos viene de una raíz hebrea que significa separar, apartar, de la misma manera que los panes de la proposición eran apartados para ser presentados en ofrenda al Señor. También nosotros hemos sido apartados por medio del llamado para servir a Dios en consagración y también en santidad. Tenemos que vivir separados, ya le había dicho eso antes. En nuestro servicio al Señor podemos enfrentarnos en cualquier momento a entidades espirituales de las tinieblas y para poder ser efectivos no hay protocolos, no hay procedimientos, no hay recetas, solamente hay una clave, santidad. Y esta la obtenemos en la intimidad, en la humillación delante de nuestro Señor. Es así como somos consagrados para Él. Perdón. Entonces, aquí miramos, hermano, de que nos habla de que vivamos una vida consagrada y apartados para el Señor. Un servidor, una herramienta de Él tiene que ser la santidad y la consagración. Esa es otra herramienta muy importante. Habla aquí de cuchara. De cuchara, usted lo lee, lo estudia en su casa, habla de adoración. Éxodo 37:16, voy por la página número 11. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, sus jarras, que habían de libar de oro fino. La palabra hebrea original viene de kaf, figurativamente es poder, cuchara, cucharilla, mano. Esta palabra viene de una raíz primaria que significa adorar. Mire qué lindo, adorar. Entonces usted y yo tenemos que tener adoración en nuestra vida. Tenemos que vivir en una vida, hermano, porque adorar no solo es levantar las manos aquí en la iglesia. Adorar es un estilo de vida, donde quiera que andemos, donde quiera que estemos. También nos habla de cubiertos y jarras. Dice que es tener una vida de entrega al servicio de Dios, no solo cuando hay culto, sino que siempre. Es la palabra H4518, que es menaquí, tazón para sacrificios, copa, tazón para cubiertos, casá, jarrón, jarra, cántaro. Esto nos habla, hermano, dice aquí también hizo los utensilios que van a estar sobre la mesa, jarra. Estas herramientas eran utilizadas por los sacerdotes en la mesa de los panes de la proposición y usaban para hacer ofrendas de libación. Las ofrendas de libación eran ofrendas líquidas. Acerca de esto dice Pablo en Filipenses 2:17, pero aunque yo sea derramado como libación, mire qué lindo, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Como menciona Pablo, una herramienta del servidor es derramar y entregar su vida en ofrenda al servicio al Señor. Sin excusas, hermano, y sin medida. Es una entrega total. Esto debe ser motivo de gozo, el poder dedicar nuestra vida a servir a Dios. Qué bonito cuando alguien se decide a servirle al Señor completamente. Se entrega por completo al Señor.
no le pone días, no le pone fechas, no le pone horario, no le pone límites, sino que le dice al Señor, Señor, aquí estoy, una ofrenda total para ti. Qué hermoso cuando alguien se entrega por completo hacia el Señor. Quiere decir que es dedicar o gastar la vida como sacrificio, entregarse por completo, hermano, entregarse. También nos habla de despabiladeras y braceros. ¿De qué nos habla esta despabiladera? De tener presente el arrebatamiento que compromete al servidor. Esa despabiladera, hermano, tenemos que tenerla aquí, mire. Saber que el Señor, para el rapto, para el arpazo, no hay señales. Entonces, saber que el Señor en cualquier momento viene. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Estar listo. Cuando toque, yo me voy con el Señor. Cuando toque, eso tenemos que tenerlo ahí siempre presente. Y también nos habla de unos braceros. La palabra braceros viene de macta, que significa bracero, incensario y platillo. Esa palabra incensario dice que es incensario, habla de la escritura de oración, Apocalipsis 8:4. Y esta herramienta es indispensable en la vida del servidor, tener una vida. Hermano, Tesalonicenses 5, primera, 17, dice que tenemos que orar en todo tiempo, orar sin cesar, orar sin cesar, porque dice que también que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una persona que no se mantiene en oración es fácil de derribar. Una persona, hermano, que no se mantiene, no tiene una vida constante de oración, cualquier problema, cualquier tormenta lo puede derribar. Pero cuando alguien está bien metido en la oración, que se mantiene en esa oración, vive de una manera distinta. Notemos entonces que el poder que tiene el tipo de oración que realizamos en nuestro servicio rompe grilletes. Mire la oración, quita vendas, destruye yugo, salva y hace muchas cosas más. Tipo de oraciones, tipo de oración, aceptar al Señor. Esto es para el recién convertido, Romanos 10:9. Para reconciliarse con el Señor, el que regresa arrepentido. Para recibir cobertura, el que viene de otro ministerio. Mire qué hermoso. Tipos de oraciones. Esto no te lo sé también ahí porque mire qué importante. Romanos 10:9. Aceptar, reconciliarse. Esto está en Lucas 15, 11 al 32. Cobertura. Igual. Y necesidades de la oveja, esa es la que vemos nosotros a diario. Esa es la que vemos nosotros a diario. Ok. Dice la oración del llamado de aceptar al Señor. Dice que la oración de fe, donde la oveja repite en voz alta, afirma que Jesús es su Señor y su Salvador y que lo recibe en su corazón arrepintiéndose de todos sus pecados y que es el milagro del nuevo nacimiento en su vida. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. En esta oración no debe faltar que la oveja repita, la oveja debe repetir, reconocer, que arrepentirse de todos sus pecados, que renuncie a todo pecado ancestral, que inscriba su nombre en el libro de la vida y da las gracias. Ejemplo, Señor Jesús. Ejemplo de la oración, Señor Jesús. Sé que soy un pecador, necesito tu perdón, sé que diste tu vida en la cruz por mí, me arrepiento de mi pecado y te pido que me perdones. Te invito a entrar a mi corazón y en mi vida. Confío en ti como Salvador y te digo como Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por salvarme. Amén. Ok. Mire la oración del reconcilio. Hacer que la persona se limpie ante la presencia del Señor. Que tenga un corazón arrepentido y que renueve los votos con el Señor, entregando su vida totalmente a Él. El llamado a la oración por cobertura, mire qué interesante. Estamos en la página, ¿qué? 15. Ok.
y la oración por necesidades que usted tiene, que siempre la hacemos nosotros. Ahora, aquí hay una oración para activar estas herramientas. Entonces los calderos habla de que no falte su palabra. Las palas debemos permanecer limpios. Y cuando el pecado nos alcance, correr con prontitud al trono de la gracia, donde encontramos el oportuno socorro. Los tazones, por medio del nuevo pacto, hemos sido capacitados para ejercer sacerdocio, por lo cual sembramos vida para cosechar vida. Los platos, somos consagrados para servir a Dios mediante su elección. La consagración nos habilita para hacer proeza. Y las cucharas habla de la adoración, es parte integral de nuestras herramientas por medio del servicio. Los cubiertos y las jarras, cuando nos derramamos y dedicamos al servicio al Señor. Las despabiladeras, no hay acusación. Esta es una herramienta para desarrollar su sacerdocio en libertad. Además debemos de tener presente que el arrebatamiento es inminente. Los braseros, la oración. Ok. Aquí vamos a hacer una oración y después vamos a ser habilitados con esa nueva herramienta que el Señor nos da para poder hacer su servicio. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos miramos en la última clase, que más adelante la miraremos. Bendiciones.